¿Cómo están, estimados estudiantes? El día de hoy vamos a hablar acerca del tema balance energético y composición corporal. El objetivo de la sesión es analizar la importancia de mantener un balance energético adecuado en base al conocimiento de la composición corporal. El contenido de la sesión es energía, necesidades energéticas, componentes del gasto energético, tasa metabólica basal, composición corporal e indicadores antropométricos. Primero vamos a definir qué cosa es energía. La energía es todo aquel combustible que utiliza nuestro cuerpo para realizar muchas de las actividades que realizamos en el día, y esta energía la encontramos presente en los alimentos. Esta energía, como observamos en la imagen, se mide en unidades conocidas como kilocalorías. La definición de la OMS nos dice que la energía es el combustible que utiliza nuestro cuerpo para desarrollar sus funciones vitales. La unidad de expresión de la energía son las calorías o kilocalorías. Pero, ¿qué cantidad de energía necesita una persona? Esta es una de las principales preguntas que nos hacemos porque muchas de las personas no conocen cuánto, cuándo y cómo consumir un alimento. Además, muchas de las personas tienen diversas actividades y eso conlleva a no tener una alimentación balanceada y saludable, y con ello presentar algunos problemas en su salud. Para ello tenemos que comprender qué son las necesidades energéticas. Según Mahan 2012, las necesidades energéticas se definen como la ingesta de energía en la dieta necesaria para el crecimiento o mantenimiento de una persona. Estas necesidades energéticas se basan en la edad de la persona, en el sexo de la persona, el peso y el nivel de actividad física. Pero, ¿cuáles son los componentes del gasto energético? En esta lámina podemos ver que este gasto energético, es decir, el gasto que realiza una persona en el día, tiene tres componentes. Acá observamos uno de ellos, que es la tasa metabólica basal. Por acá observamos termogenia debido a la actividad física y el efecto térmico de los alimentos. Este efecto térmico de los alimentos lo encontramos acá pintado de amarillo en esta barra, que representa aproximadamente el 10%. La termogenia debida a la actividad física es toda esta parte de verde y verde más claro, que representa aproximadamente un 30%. Y toda la parte roja que vemos acá vendría a ser la tasa metabólica basal, que comprende de un 50 a un 60% del gasto energético diario. Pero nos preguntaremos ahora, ¿qué cosa es la tasa metabólica basal? Esta tasa metabólica basal viene a ser la cantidad mínima de energía en reposo físico y mental en un entorno neutro, en la cual nosotros podemos mantener nuestras actividades necesarias para el funcionamiento del organismo, como la homeostasis. Dentro de estas actividades necesarias y vitales para el organismo, que comprende la tasa metabólica basal, tenemos a la respiración, la circulación, el mantenimiento del sistema nervioso central, la síntesis de compuestos orgánicos y el mantenimiento de la temperatura corporal. Pero ¿cómo calculo esta tasa metabólica basal? Es decir, ¿cómo calculo este 50-60% de mi gasto energético total? Para ello contamos con la siguiente fórmula. Esta fórmula se conoce como la ecuación de Harris-Benedict. Esta fórmula, que es ampliamente conocida, nos dice dos maneras de determinar la tasa metabólica basal de acuerdo al sexo de la persona.
En el caso de nuestra salón o de nuestra aula, vamos a utilizar los datos que corresponden a la fórmula para mujeres. En ella vamos a reemplazar los valores del peso, la talla en centímetros y la edad. Reemplazando estos valores dentro de esta fórmula y operando, vamos a determinar el valor de la tasa metabólica basal, es decir, el valor de ese 50 a 60% de nuestro componente del gasto energético. ¿Y cómo se determina la cantidad de calorías que debo consumir en un día? Para ello, además de la fórmula de tasa metabólica basal, tengo que tener en cuenta la siguiente fórmula: requerimiento energético total, es decir, el total de kilocalorías por día. A este requerimiento energético total se determina multiplicando la tasa metabólica basal por un factor de actividad. Para ello presentamos este cuadro. Acá se pueden guiar cuál sería la actividad que presenta la persona entre sedentaria, ligera, moderada o intensa, según el sexo de la persona, y escogemos un factor adecuado. También tenemos el factor de estrés o factor fisiológico. Este factor fisiológico o de estrés nos determina si es que la persona presenta alguna complicación en su organismo, ya que de presentarse una complicación, el aumento o el requerimiento de energía puede ser mayor. Y por último tenemos el factor de temperatura. Este factor de temperatura es un factor que está relacionado con la temperatura corporal. La temperatura de una persona normal es de 37 grados. En ese caso, el factor es de 1. Pero si la persona presenta una temperatura mayor, es decir, fiebre por ejemplo, el factor toma valores mayores, como por ejemplo en el caso de 39 grados centígrados, el factor corresponde a 1,2. Una vez que determinamos un factor para cada o un valor para cada uno de los factores, podemos operar en la fórmula que estamos presentando en la pantalla y con ello determinamos la cantidad de calorías totales que requiere una persona. Si esta la cantidad la comparamos con otra persona, hermano, tía o compañera de clase, la cantidad no va a ser la misma, ya que la actividad que realiza la persona es diferente. El estado fisiológico y la temperatura corporal podría ser diferente, pero en cuanto a la tasa metabólica basal, el peso, talla y edad pueden ser valores muy diferentes en cada persona. Ahora vamos a comenzar a hablar de composición corporal. El estudio de la composición corporal constituye una parte fundamental en la valoración del estado nutricional. Por ello es importante no solamente conocer la estatura y el peso y el índice de masa corporal de la persona como vemos en la imagen, ya que a pesar de compartir el mismo peso, estatura e índice de masa corporal, la composición corporal de una persona puede ser muy diferente a la composición corporal de otra persona como observamos en la imagen. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de composición corporal? En esta gráfica, por ejemplo, observamos los niveles de estructura en el organismo o que se compone dentro de un cuerpo, y uno de los niveles que vamos a tener muy en cuenta es el nivel histológico. En este nivel histológico o tisular, nivel 4, forma dos grupos. Uno de estos grupos de tejido se conoce como tejido adiposo, que en general este tejido adiposo representa un 25% del peso corporal. Y el otro 75%, que viene a ser la masa libre de grasa, encontramos al tejido óseo, tejido muscular, tanto de los músculos esqueléticos como de los músculos que conforman a los órganos. En esta gráfica observamos la composición corporal de una persona, pero diferenciada por sexo. En el caso del hombre, vemos que hay una mayor presencia de agua. En el caso de grasa, vemos que en la mujer la cantidad de grasa corporal es mayor si la comparamos con la del hombre. Y en el caso de minerales y proteínas también observamos una diferencia
sobre todo en tendencia a favor al hombre. ¿Por qué? El agua, proteínas, hay mayor presencia en el hombre porque encontramos mayor presencia de tejido muscular, a diferencia de la mujer, donde vamos a encontrar una mayor presencia de tejido adiposo. Esta presencia de tejido adiposo en la mujer se debe a factores biológicos, como por ejemplo los procesos de gestación y lactancia. Lo que estábamos hablando hace un momento de masa grasa y masa libre de grasa, estos dos compartimentos, se refiere justamente a este método de dos compartimentos, donde vamos a sumar a la masa magra, es decir, la masa libre de grasa, más la masa grasa, que nos va a dar en total el peso corporal de la persona. Pero ¿por qué es importante determinar este porcentaje de grasa corporal y el estado nutricional en una persona? Es muy importante porque con ello vamos a poder diagnosticar si una persona presenta sobrepeso, obesidad o delgadez. Para ello tenemos un indicador que se utiliza bastante, que es el índice de masa corporal. Este índice de masa corporal compara el peso con la estatura de la persona y de acuerdo a ello distribuye un diagnóstico según el resultado, como observamos en la imagen. Acá también presentamos un pequeño cuadro donde se observan los diferentes diagnósticos de acuerdo al valor del índice de masa corporal. Masa grasa. Ahora, ¿cómo es que podemos determinar ese porcentaje de grasa en una persona? Acá les presento una de las fórmulas. En esta fórmula se requiere datos como la edad, el índice de masa corporal y el sexo de la persona. Con ello, al momento de calcular, podemos determinar el porcentaje de grasa que presenta la persona. Esta es una de las fórmulas. Otra fórmula es la que tenemos a continuación, que es la masa grasa relativa. Acá tenemos una fórmula tanto para hombres y otra para mujeres, pero en esta toma en cuenta lo que es la obesidad abdominal, por ello toma como referencia la circunferencia de la cintura y también la altura. Se dice que este indicador de masa grasa relativa podría ser mucho mejor para diagnosticar los casos de sobrepeso y obesidad en una persona si lo comparamos con el índice de masa corporal. Mostramos a continuación un pequeño cuadro para que después de determinar nuestro porcentaje de grasa podamos determinar si estamos en un nivel bajo de grasa, un nivel saludable, un nivel que indique un exceso de grasa corporal o un nivel que indique obesidad. Otra de las formas para determinar el porcentaje de grasa es a través de la medición de los pliegues cutáneos como observamos en la imagen. Se pueden evaluar diversos pliegues a través de nuestro cuerpo, como por ejemplo el pliegue del muslo o el pliegue suprailíaco. Hay diversos pliegues que se toman en cuenta y hay diversas fórmulas según la cantidad de pliegues a tomar en cuenta. Y otro de los métodos muy utilizados es el método de bioimpedancia eléctrica. Esta se basa en la naturaleza de la conducción de una corriente eléctrica a través del organismo, considerando que los tejidos corporales varían su resistencia al paso de una corriente eléctrica. Este, como acabo de decir, es un método que se utiliza ampliamente, sin embargo hay que tener en cuenta ciertas consideraciones como por ejemplo si es que realizó actividad física la persona, si consumió alguna bebida o fue a miccionar antes de la evaluación. Y si se trata de una mujer, preguntar si de repente se encuentra dentro de su periodo de menstruación, porque eso también influye en los resultados. Otro de los indicadores que tenemos acá es el perímetro de cintura, que nos ayuda a determinar el riesgo cardiometabólico. Pueden revisar en este caso la lámina. Y con ello podemos determinar otro indicador que es el índice de cintura-cadera. Y acá también presentamos un pequeño cuadro para que ustedes puedan determinar cuál sería el riesgo de presentar alguna enfermedad cardiovascular. Terminamos con estas pequeñas conclusiones, chicas. Espero que el tema de hoy les sirva para poder reforzar
sus aprendizajes.